litúrgico en el que se está celebrando la Pascua. Es un tiempo de Pascua. Habrá grupos que no respetan el calendario litúrgico o según ellos no están sujetos al calendario litúrgico, pero el hecho de recordar estos tiempos de Semana Santa, de recordar el tiempo de Navidad, de recordar el tiempo de Adviento, por ahí de enero, estamos sujetos, queramos o no queramos, a un calendario litúrgico. Todos los movimientos religiosos. Hoy estamos en un tiempo de la Pascua. De hecho, hoy es el último domingo de Pascua. Ya el próximo domingo, día 5, estamos en tiempo de Cuaresma, no en tiempo de Pascua, en el tiempo de la Cuaresma. Y el próximo domingo 5 entramos en el tiempo litúrgico de la Pascua. Y parece modo de como si hubiera coincidencias, que hoy estamos, hermanos, en un tiempo de cuarentena. Cuarentena y Cuaresma, la raíz de las palabras es la misma. Es un tiempo de retiro, es un tiempo de preparación. La palabra Cuaresma significa eso, es un tiempo de preparación. Y en este tiempo de preparación, nosotros hoy como iglesia, el Divino Jesús, tenemos hoy comunión, tenemos Santa Cena. Y a veces es difícil entender realmente lo que significa la Eucaristía o lo que significa la comunión o la Santa Cena, dependiendo el nombre que cada movimiento le pueda dar a este evento maravilloso que es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles a que tengamos abierta la Escritura en la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y que veamos la lectura que se hizo hace un momento de los versículos 23 al 32, aunque solamente nos vamos a enfocar a partir del versículo número 27 en adelante. Saben, mis amados hermanos, la Santa Cena es uno de los momentos más solemnes en la vida de todo aquel que se jacte de ser cristiano. Y aquí en la Escritura, en la primera carta a los Corintios, encontramos un pasaje de manera personal, para mí de los más impactantes, pero muy poco explicados. En esta porción del Nuevo Testamento aparece el contexto de lo que es la Santa Cena. El apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente de la Santa Cena. Porque si lo haces, te haces culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Serás juzgado por Dios e incluso puedes morir o puedes enfermar. Dice ahí la Escritura en 1 Corintios a partir del versículo 27. Esta severa advertencia nos lleva a la pregunta: ¿qué significa tomar indignamente de la cena del Señor? ¿Cómo puedo entonces tomar dignamente de la cena y evitar ser juzgado e incluso morir? He escuchado a muchos explicarlo y aún en algunas ocasiones de manera personal lo hemos explicado así, lo hemos explicado de manera equivocada. Y a veces les hablamos a los hermanos para que se preparen esa semana porque va a haber Santa Cena. Y entonces nosotros entendemos que si esta semana no has vivido en santidad, si esta semana no te has comportado bien, no tomes de la Santa Cena. Porque la persona que toma de la comunión, que toma de la Santa Cena, debe de estar caminando con Dios y andar dignamente en la vocación de cristiano.
Aunque esto suena lógico a primera vista, una reflexión más profunda nos indica que no refleja la enseñanza bíblica. Miren, en muchas ocasiones la gente nos llega a decir, pastor, pero pues no nos avisó que iba a haber Santa Cena y no nos preparamos. Y la pregunta es, ¿prepararte para qué? ¿O prepararte por qué? Necesitamos ver el trasfondo, hermanos, del Antiguo Testamento. Porque para responder a la pregunta, que tenemos que remontarnos al significado de los sacrificios en el Antiguo Testamento. En la primera Pascua, Dios ejecutó al primogénito de toda casa que no tenía el marco manchada por la sangre de un cordero. La palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo 12:29 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Mis amados hermanos, el Señor le dio una orden al pueblo de Israel de resguardarse, pero su casa iba a quedar marcada con sangre de un cordero, evitando así que la muerte entrara a esa casa. Y saben, hermanos, esta parte de esta primera Pascua, ahí en el libro de Éxodo, el cordero era ese animalito que era sacrificado y que sustituía al que debería de morir. Ese cordero era el sustituto que moría para salvar a los primogénitos del pueblo de Dios. Años después, en el tabernáculo de reunión, todos los días se sacrificaba un cordero en la mañana y otro en la tarde. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Éxodo 12:29. En Éxodo 29:39. Dice la palabra de Dios que se sacrificaba un cordero en la mañana y en la tarde. Dice la escritura así. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Este será, dice el versículo 42, el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Hermanos, este sacrificio o estos sacrificios a veces se cuestionan y se hacen preguntas de por qué tanto sacrificio. Y la respuesta que nos da la Escritura es sencilla: porque el hombre es pecador y el hombre merece morir. Y porque en su condición pecaminosa no puede acercarse a un Dios santo. Nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Y los corderos que eran ofrecidos diariamente morían como sustitutos de la nación de Israel y preservaban la presencia de Dios con Israel. Todo este sistema enfatizaba algo: nadie merece acercarse a Dios por sus propios méritos. Todos somos pecadores y merecemos morir. Por tal motivo es necesario que nosotros recordemos esta relación que hay entre la Pascua y la Santa Cena. Y tal vez alguien me diga: pastor, pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con comer y beber indignamente? Vamos a reflexionar un poco. Miren, cuando escuchamos las palabras de Pablo sobre participar indignamente de la Santa Cena, instintivamente evaluamos
nuestro comportamiento en los días anteriores. Llevamos así un pequeño recuento mental y se ve algo así, ¿no? A ver, fui lo suficientemente bueno la semana pasada. Sí leí mi Biblia, sí oré, sí fui a la iglesia. Nos ponemos a pensar si no cometimos algún pecado escandaloso. Y entonces pensamos que tomar la Santa Cena va a ser correcto porque me porté bien en la semana. Pero veámoslo desde la otra perspectiva. ¿Cuán bueno tengo que ser para poder tomar de la Santa Cena o de la comunión? ¿Y por cuánto tiempo tengo que ser bueno para poder tener derecho a participar de la Santa Cena? Esto es algo totalmente subjetivo, mis amados hermanos. Si tomo o no tomo depende de cómo me siento. Y cómo me siento depende de la vara que yo mismo voy a poner para medir mi vida espiritual o mi vida personal. O sea, yo soy el que pongo las condiciones. Hay personas que no participan porque discutieron con su esposa, porque discutieron en el camino a la iglesia, discutieron con alguien antes de llegar al templo y no participa de la comunión. Bueno, yo he escuchado hermanos o hermanas que dicen, no participo, pastor, porque anoche tuve relaciones con mi esposa. Y pareciera que eso les impide participar de la comunión. Pero está la otra parte, porque hay personas que viviendo en pecado, pensando que no es tan grande su pecado, bueno, a veces hasta piensan que si están cometiendo ese pecado y Dios no ha hecho nada es porque Dios de alguna manera lo pone por algo y nosotros estamos ahí. Y participan de la Santa Cena aún viviendo en pecado. Por eso, mis amados hermanos, la iglesia protestante, el evangélico, el cristiano, espació los tiempos para tener la comunión y tomar un tiempo especial para poder participar de la Santa Cena, para que no se hiciera algo sagrado, no se hiciera algo común. Porque a veces, mis amados hermanos, de lo sagrado hacemos cosas comunes y lo hacemos con costumbre que ya no le damos la importancia que debe de tener la Santa Cena. Y en la iglesia tradicional, muchas ocasiones tomados, muchas ocasiones hasta yendo con la persona que no es tu esposa y que estás cometiendo adulterio, se atrevía uno a pasar y participar de la comunión. Y entonces surgen nuevas interrogantes, porque entonces tendríamos que preguntarnos, o tal vez nos pregunten, si debemos ser enteramente perfectos, casi perfectos. ¿Cómo tengo que ser para poder participar de la comunión y no ser indigno de participar de ella? Y la respuesta, hermanos, nuevamente podemos descubrirla dentro de la Escritura. Y la respuesta es no. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser casi perfecto, no necesitas portarte bien en la semana y poder participar. Pensar así contradice la enseñanza de la Pascua, de los sacrificios diarios en el templo, de la cruz de Cristo y de la misma Santa Cena que hoy tenemos como práctica dentro de nuestras iglesias. Dios proveyó un sustituto para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestra indignidad. Sacrificó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y aquí está la clave, hermanos. Nadie puede acercarse a Dios por mérito propio. Nadie es digno. Nadie es perfecto. Todos tenemos que reconocer nuestro pecado y nuestra indignidad. El cristiano más maduro, el que tuvo una semana espléndida en su vida espiritual, no fue perfecto y no puede acercarse a Dios por méritos propios. Pero esto no es lo único que nos enseña la Pascua y los sacrificios. También nos enseña que Dios proveyó
un sustituto para que podamos acercarnos a Él a pesar de nuestra indignidad. Esta es, mis amados hermanos, nuestra gloriosa esperanza. Y entonces tenemos que volver a la pregunta inicial. ¿Qué significa tomar indignamente? No significa haber sido bastante bueno los días anteriores a la celebración de la Santa Cena. De nuevo la pregunta, entonces, ¿quién es digno de participar? Miren, hermanos, la Escritura dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. ¿Y entonces qué? Creo que hay dos maneras muy claras, hermanos, en las que pudiéramos tomar indignamente de la cena del Señor. Miren, hermanos, la primera es la más obvia. ¿De qué manera tú participas indignamente de la cena del Señor? Participar de ella, hermanos, con indiferencia hacia el pecado. Esto ocurre cuando una persona ha pecado y no le importa y manifiesta negligencia y pasividades hacia su pecado. No lo confiesa, no se lamenta por el pecado que él ha cometido, no tiene la intención de dejar de pecar. Y aún así, extiende su mano y toma los elementos de la Santa Cena y participa. El apóstol Pablo dice que esta persona come y bebe juicio para sí. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 11. Y miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Porque al anunciar esto que sigue, versículo 17 del capítulo 11 de primera a los Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os hablo porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte, dice Pablo, lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué, no tenéis casas en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice la Escritura. Y entonces Pablo dice los siguientes versículos: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pablo no lo aprendió en una escuela dominical. Pablo no lo aprendió en un estudio bíblico. El apóstol Pablo dice que lo recibió del mismo Señor Jesucristo. Que la noche que fue entregado, dice, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese por segunda vez. Mis amados hermanos, todos los días nosotros pecamos. Puedo hacer buenas cosas, puedo ser fiel a Dios, a veces tengo días, a veces tengo semanas o incluso meses más o menos buenos. Pero ni esas épocas doradas, hermanos, son suficientes porque no soy perfecto. Pero el que sí es digno me ha justificado para poder acercarme a su mesa. ¿Saben, mis amados hermanos? Pablo dice que el que come y bebe sin discernir, el que come y bebe sin importarle su pecado, dice que se hace culpable.
esta persona será disciplinada y será castigada. La segunda forma, hermanos, en la que pudiéramos tomar indignamente es participar creyendo que soy lo suficientemente bueno para tomarlo. Esto es más sutil, pero me parece que Pablo tiene en mente esta perspectiva errónea de que algunos de Corinto y hoy entre nosotros tenemos esta perspectiva, y por eso una y otra vez nos recuerda que no somos nada fuera de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hay hermanos que se acercan a la mesa del Señor y solamente les falta la aureola, porque según ellos se han comportado siempre de la mejor manera y por eso son dignos de acercarse a la mesa. Yo he escuchado como pastor, nosotros vemos muchas cosas dentro de la iglesia, y yo he visto hermanos que critican a un hermano fulano, sutano, porque se oyen cosas de él, y dice, ¿cómo se atreve a pararse a participar de la cena? Y estamos como el fariseo y el publicano, porque yo sí me siento digno de participar, porque me he portado bien, porque he hecho bien las cosas. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 14. Pero lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces tomamos indignamente cuando menospreciamos la gravedad de nuestro pecado y la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió porque nadie es digno. Todos necesitamos el cuerpo molido y la sangre derramada de Cristo. Y entonces tenemos que hacer un giro a la pregunta inicial y preguntarnos qué significa tomar dignamente. Y quiero brevemente, hermanos, compartirles 3 conceptos sencillos. Debo reconocer mi pecado y mi indignidad. Soy pecador. Tenemos que reconocerlo delante de Dios. Nunca seré lo suficientemente bueno para tomar la cena del Señor con base en mis méritos. Todos los días pecamos. Y decía yo hace un momento, podemos hacer muchas cosas buenas, podemos nosotros servir en la iglesia, podemos nosotros alejarnos y dejar malos hábitos y poder tener un tiempo glorioso de comunión y todo lo que queramos. Pero aún así, mis amados hermanos, este tiempo no es suficiente para poder ser digno de acercarnos a la mesa del Señor. Somos dignos de acercarnos a la mesa porque Él nos justificó a través de su sacrificio. Debo reconocer mi pecado e integridad. Y en segundo lugar, debo aferrarme a la persona y a la obra de Cristo. Puedo acercarme a Dios y tomar de la Santa Cena porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Él es el Cordero Divino que pagó por mi maldad. Dice la Escritura que Él hizo un sacrificio único, una vez y para siempre, dice la Biblia. Puesto que Dios, hermanos, acreditó justicia de Cristo a mi cuenta. Por eso me puedo acercar a la mesa del Señor. Ahora puedo acercarme a Él. Dios me vistió de la santidad de su Hijo. Me puedo acercar a Dios solamente por la persona y la obra de Cristo. No hay otra forma. Lo mismo que en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel era perdonado y podía tener contacto con Dios solamente a través del sacrificio del Cordero. No había otra forma. Y tomando en cuenta esto, hermanos, lo que tenemos que decir es que tenemos que humillarnos. Debo apagar mi orgullo y mi fariseísmo, porque yo no soy digno, pero puedo acercarme a Dios y puedo participar de la Eucaristía, puedo participar de la Santa Cena por los méritos de Cristo y el perdón que Él ganó por mí. Yo no hice nada, Él ha hecho todo por mí. Y en tercer lugar, debo confesar mis pecados específicos.
Igual que el apóstol Pablo, quien puso su dedo sobre un pecado específico dentro de la iglesia de Corinto, lo leíamos hace un momento. Dice, ustedes vienen, comen, se embriagan, dice, y no realmente están participando de la cena del Señor. Y dice todavía ahí en el versículo 33 y 34 del capítulo 11 de 1 Corintios, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, come en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya a visitarlos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Nosotros debemos obedecer la instrucción de Dios cuando nos pide a través del apóstol Pablo examinarnos, cuando Él nos dice que tenemos que hacer un acto de contrición nosotros mismos para no ser juzgados y castigados por Dios. Dice la palabra, versículo 31, si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Para aquellos que dicen que el Señor no castiga, la Biblia es clara en ese sentido. Hoy disfrazamos las palabras y le ponemos adornitos y decimos, no, es que Dios no castiga, Dios disciplina. Bueno, si quieres llamarla así, llámala así, pero la Biblia dice que Dios castiga. Entonces, mis amados hermanos, resumiendo todo esto implica que la Santa Cena debe de ser un momento de reflexión y autoevaluación. De esta manera vamos a reconocer la gravedad de nuestros pecados. Tenemos que confesárselos a Él y pedir que la sangre de Cristo nos limpie de todo ese pecado, así como lo hace el salmista, ¿no? Al comer y al beber estamos proclamando esta realidad. Seguimos necesitados de la persona y de la obra de Cristo, ya que la maravillosa obra de Cristo nos hace dignos de tomar de la Santa Cena. Y quiero invitarte, mi amado hermano, la próxima vez que vayas a tomar de la Santa Cena, evalúa tu vida, pero no para ver si tienes mérito suficiente que te permita participar en ella, sino para reconocer tu indignidad, confesar tus pecados y confiar en la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Santa Cena no tiene como propósito imponer culpa sobre nosotros, sino dirigir nuestra atención a la maravillosa obra de redención de Cristo en la vida de la humanidad. Y por medio de ella nos hace dignos de acercarnos a su mesa y acercarnos a un Dios perfectamente santo. Que la maravillosa gracia y misericordia de Dios nos motive a vivir en santidad. Hoy es un tiempo, hermanos, de reflexionar en todo esto y podamos participar de la mesa de nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente, porque el que es digno nos ha justificado delante del Padre. Que Dios nos bendiga y les invito ahí donde estés a cerrar un momento tus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, bendice este tiempo de reflexión de tu palabra. Añade bendición a la misma y permítenos, Señor, en el momento preciso acercarnos a tu mesa. Hoy a la distancia estamos, pero estamos reunidos como un solo cuerpo porque creemos en ti, porque creemos firmemente que tú moriste en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Así que, Padre, oramos dándote gracias por tu amor y por tu misericordia en la vida de cada uno de tus hijos. Amén y amén.